Saludos. Hoy, hoy voy a compartirles un temita que es la resolución de triángulos rectángulos. Tenemos que conocer qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, como lo observamos, tiene algunos elementos. En geometría se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. La razón es entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque de la trigonometría plana. En particular, el triángulo rectángulo se cumple con el llamado teorema de Pitágoras, ya conocido por los babilonios entre los años 2000 y 1600 a.C. en la Mesopotamia. Elementos de un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo encontraremos la hipotenusa, el lado opuesto y el lado adyacente. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto. Es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Tanto que el cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo dado. Y el cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo dado y que no es la hipotenusa. Aquí tenemos claramente un dibujito, los vértices donde se unen las rectas, el ángulo recto, vértice y los catetos, los ángulos agudos que se forman. Los ángulos también le denotamos con letras mayúsculas. Y aquí estamos hablando también del famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Dice que el teorema de Pitágoras se cumple que la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. Es decir, si los lados del triángulo son A, B y C, se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Resultado es conocido como el famoso teorema de Pitágoras. Aquí tenemos los catetos, la hipotenusa, como se mencionaba, es la longitud más extensa en el triángulo. Si le damos letras a los lados, se les da las letras minúsculas, a los ángulos con letras mayúsculas. Entonces tenemos que los dos catetos, en este caso A y B, al cuadrado y su suma es igual al cuadrado de la hipotenusa. Aquí tenemos un poquito más claro lo que son las fórmulas. Tenemos, tenemos en este caso, hemos variado también un poquito porque no es una regla que siempre la letra C esté en la hipotenusa. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado, en este caso A al cuadrado, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Cuando necesitemos realizar un ejercicio y nos den los datos, en este caso la hipotenusa y la hipotenusa y un cateto, se asumirá con una resta. Si necesito el otro cateto, también será la hipotenusa menos el otro cateto. También es muy importante mencionar que trabajando con triángulos rectángulos se presentan las funciones trigonométricas de los ángulos agudos, ¿sí? Conocidos, y por definición sabemos que el seno del ángulo, en este caso alfa, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno tenemos como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente tenemos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Las cofunciones que son llamadas son la cosecante, que es la inversa de la tangente, que sería 1 sobre seno,
La secante que trabaja con el coseno es la inversa, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cotangente que trabaja con la tangente es la cofunción cateto adyacente sobre cateto opuesto. Les mencionaba, en este caso, la cosecante, disculpen, es el cateto, trabaja, es la cofunción del seno, hipotenusa sobre cateto, hipotenusa sobre, sí, la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Sugerencias al momento de resolver los ejercicios de aplicación. Se les recomienda mucho tener en cuenta, en este caso se menciona 4 casos. Cuando conocemos la hipotenusa y un cateto, cuando conocemos los dos catetos, cuando se conoce la hipotenusa y un ángulo, y cuando se conoce un cateto y un ángulo agudo. Generalmente, cuando conocemos los lados, siempre ingresa el teorema de Pitágoras en primer plano. Cuando conocemos, en el caso 1, por ejemplo, tenemos hipotenusa y un cateto, haría teorema de Pitágoras. Dos catetos, teorema de Pitágoras. Hipotenusa y ángulo agudo, entrarían las famosas funciones trigonométricas, cateto y un ángulo agudo, también entraría las funciones trigonométricas al momento de resolver. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación que nos dice, si los catetos, en este caso A y B, valen 3 centímetros y 4 centímetros, aquí tendríamos un cateto de 3 y el otro cateto de 4, nos preguntan cuánto valdría la hipotenusa. En este caso, tenemos dos lados, utilizamos el teorema de Pitágoras y sabemos que la hipotenusa es igual a la suma de sus catetos al cuadrado y extraer la raíz de ahí. En este caso sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, se nos haría 9 más 16, que sería 25, y sacando la raíz sería 5. En este caso, 5 vendría a ser el valor de la hipotenusa, y como íbamos mencionando, la hipotenusa es la longitud mayor en todo el triángulo. Tenemos un ejercicio también, en este caso, tenemos un lado de 45 metros, en este caso, con la unidad de medida, y un ángulo de 22. Y nos sugieren encontrar, dice calcular el ángulo agudo restante. ¿Cómo calculamos los ángulos agudos restantes? Nosotros sabemos que tenemos el ángulo de 90, tenemos el ángulo de 90 y la suma de sus dos ángulos agudos debe ser también 90 grados. ¿Por qué? Porque la suma interna de los ángulos nos debe dar 180. En este caso, sería de restarle tranquilamente 90 menos 22. El otro ángulo valdría 68. 68 más 22, 90, y 90 del ángulo recto nos daría los 180. En este caso, también podríamos comenzar a trabajar con funciones trigonométricas. Estamos observando el ángulo B. Al frente del ángulo B tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. En este caso, nosotros necesitamos conocer los catetos. Ya conocemos en un cateto que A valía 45. En este caso, es la hipotenusa la que nos están dando. 45, si observamos, es el valor de la hipotenusa. Necesitamos un cateto, tenemos el otro cateto. Con la hipotenusa y un ángulo, tranquilamente podríamos utilizar en este ejemplo la función coseno. ¿Qué nos dice el coseno?
El coseno de B nos estaría diciendo que es B sobre A. El coseno, perdón, seno es cateto opuesto, seno de B, cateto opuesto B sobre A la hipotenusa, y despejando, perdón, tenemos 45 por el seno de 22 que nos está dando 16,85. El coseno tenemos por definición coseno cateto adyacente, que sería C, sobre la hipotenusa, que sería A, y realizando cálculos nos daría 41,72. Entonces aquí estamos observando dos ejemplos que se nos podían presentar. Uno de ellos es cuando conocemos los dos lados y el otro caso cuando conocemos un lado y su ángulo. De la misma manera, les dejo compartido dos videitos de tomados de YouTube que nos ayudan a comprender un poquito también sobre el tema que estoy tratando. El video también ya está descargado para que simplemente lo analicen y también sirva de apoyo para, para el temita estudiado. Acá tenemos otro video que también nos puede servir de apoyo para entender de mejor manera el tema. Muchas gracias con todos.